Padre y Dios, que estás en el cielo, te doy infinitamente gracias por permitirme estar aquí en otro nuevo y grande Lives. Te agradezco de una forma infinita por permitirnos abrir estas redes sociales para poder hablar de las grandes y enormes maravillas que tú nos has dejado en tu palabra. Señor, este es un Lives muy especial porque vamos a hablar de esa forma eficaz de poder interpretar las escrituras de una manera correcta, de una manera precisa, para poder entenderlas. Te imploro que permees en la mente, en los corazones de la audiencia, para que lo que digan los hermanos a través de tu espíritu puedan quedar impermeable, esas palabras dentro de nuestro corazón, que nos nazca ese deseo insaciable de poder adquirir conocimiento con el único propósito para conocerte cada día más y más. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un privilegio, es un orgullo otra vez estar aquí en este canal de Intelectuales Teístas. Wow, hoy estoy bastante emocionado porque hoy traemos un Lives que ya hace bastante queríamos tocar, pero bueno, no se había dado la oportunidad, pero hoy traemos dos exponentes de lujo que nos van a estar hablando sobre los métodos de interpretación. Vamos a hablar de hermenéutica, ¿no? Pero, bueno, para los que por primera vez se conectan y preguntarán ¿qué es este canal de Intelectuales Teístas? Pues es un canal meramente teísta, cristiano, creemos en un Dios todopoderoso. Y bueno, básicamente pues hablamos de teología y todas las diferentes ramas de teología, por eso hablamos de escatología, hablamos de apologética, de hermenéutica. Hoy vamos a estar hablando de hermenéutica. Hablamos de exégesis, de bibliología, de cristología, de pneumatología, de soteriología. Hablamos de demonología, angelología, etcétera, 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 etcétera. Porque de algo estamos plenamente seguros, que es muy difícil poder abarcar todas las áreas. Y por eso es que traemos hermanos que se han especializado en diferentes áreas y bueno, cuando tenemos la oportunidad y cuando se nos abren puertas, pues los traemos para que nos vengan a hablar sobre este conocimiento vasto. Bueno, solamente quería añadir que siempre en los exordios hago una pequeña aclaración, que no solamente pues hablamos de teología, sino que tocamos también esas diferentes disciplinas académicas que generalmente pues son muy difíciles de poder acceder a ellas, pero traemos hermanos que nos vengan a hablar y muchas veces hablamos de política, hablamos de filosofía, hablamos de psicología, de historia, de física, química, genética, biología, hablamos de geografía, antropología, arqueología, paleontología, etcétera, 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 etcétera. Y también algo que nos hemos caracterizado, por decirlo así, aunque hay muchos canales que lo están haciendo, pero nosotros pues nos estamos metiendo también en ese mundo complicadísimo de estas teorías, de estos movimientos, de estas sectas, de estas logias que últimamente pues se están levantando y están haciendo estragos. Bueno, las tocamos, por eso tocamos del movimiento LGBT, hablamos de las feministas, entre otras cosas, ¿ok? Pero bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Voy a tratar a ver si los puedo conectar para que nos empiecen a hablar, porque los que van a hablar son ellos. Sencillamente voy a escuchar igual que ustedes. Voy a tratar de conectar también a mi hermana Carla Chambilla, que ella es la que nos va a estar diciendo cómo podemos participar y cómo podemos ganarnos una beca también el día de hoy. Bueno, por algún motivo no los puedo conectar, pero bueno, si me están escuchando, les digo por favor que me envíen la solicitud, al hermano Jairo también. Por mientras, pues empezamos o esperamos un poquito, ¿no? Bueno, nuevamente voy a intentarlos. Gracias, mis hermanos, por estar conectados. Hoy traemos, como les digo y les repito, un programa muy bonito, ¿ok? Que estoy invitando a mis hermanos y bueno, espero conectarlos, ¿no?
Tal vez me miran así vestido porque estoy en medio de un huracán. Bueno, los que siguen las noticias un poquito de cerca se darán cuenta de que Hola, hermana Carla, ¿cómo está? algo me dice de que no se puede conectar. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Estamos en medio de un huracán y bueno, la lluvia es sumamente fuerte y bueno, de repente pues se puede caer la señal. Desde antemano pues Hola, ¿me les dejaron pido solo? bastante No se disculpas, ¿ok? vale. Bueno, vamos a esperar un par de segundos para ver si nos conectamos con ellos y bueno. Mano Ángel, No sé, saludos. no Ay, los puedo se fue el conectar a hermano, mis me dejó hermanos por solo. algún motivo extraño. Bueno, por favor, un poquito de Franklin, saludos, paciencia. Estoy hermano. invitando a la hermana Carla A la Chambilla, final echamos al hermano Melvin, a la hermano hermana Carla, Jairo. hermano. No se vale. Ok, mis hermanos, ahí disculpen la demora. Bueno, Hola, generalmente bendiciones. pues no Hola, nos buenas pasa noches, Dios te esto, pero bendiga. bueno, Dios vamos a le tratar de ver bendiga a cómo todos. lo El podemos hermano solucionar. Jairo Por siempre favor, con su hermana Carla cafecito. Chambilla, Ah, no, mándame la hermano, eso que no solicitud, por falte. favor. Bueno, Eso que no falte. ¿Qué le pasó al hermano bueno, mis Melvin? ¿No se fue? hermanos, solamente un poquito de Pareciera que sí. paciencia, ¿ok? Bueno, vamos a esperar un Vamos a tratar momentito a ver si lo entonces. podemos conectar. Creo que posiblemente ha de ser mi Bueno, señal que antes que está nada, un poco eh, débil aprovecho por a los saludar a los hermanos que vientos se están conectando. Muy huracanados que se bienvenidos vienen por acá, tengan pero todos bueno, ustedes a nuestro espacio de intelectuales eh, teístas. El día de hoy estaremos tocando un tema otra muy vez, bonito, muy ok, importante. Y bueno, acá con nosotros ok, estoy tratando de conectar. Gracias, gracias, mi hermano. Hoy vamos a estar hablando de hermenéutica, de los diferentes tipos o métodos para tener una buena interpretación bíblica, ¿no? Y bueno, solamente, bueno, estoy utilizando otro método, de repente ven un poquito borroso, pero estoy utilizando otra forma para ver si los puedo conectar, ¿ok? Ok, creo que hoy sí. Bueno. Por mientras voy saludando a la hermana, al hermano Jairo, por fin, hermano Jairo. Saludos, hermano. Sí, mi hermano preocupado porque no sé, bueno, no sé cómo está ahí en North Carolina, brother, pero aquí hay una tormenta terrible y entonces creo que por eso ha de ser que la señal la tengo un poquito baja. Cuéntanos, ¿cómo está, brother? Bien, hermano, bien, bien, gracias al Señor, aquí estamos. No, está tranquila la cosa por aquí, por nuestra zona. Estamos un poco retirados, siempre hubo hojas y tal, y brisa, pero todo tranquilo, gracias al Señor. Por ahí está la hermana Carla y el hermano Ángel, ya están allí. Dios te bendiga, hermana Carlita, ¿cómo estás? Un privilegio tenerte aquí. buenas noches, hermanos. Bueno, la tercera lo logramos. Bueno, bienvenidos, hermanos. Hola, hermano Jairo, hola, hermano Ángel, hermano Saludos. Melvin. Buenas noches. Buenas Dios le noches. bendiga, mi hermano Ángel, ¿cómo está, mi hermano? Gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Muy No, buenas no le noches. No sé si me dejan saber si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí, te Ah, escucho, un poquito de excelente. ruido, sí te escucho, ¿ok? Ok. Bueno, hermanita Carla, por favor, saludemos e invitemos a las personas primeramente antes de empezar este programa para que, pues, bueno, se vayan preparando y comentarle de qué es lo que vamos a hablar hoy, qué es lo que tenemos al final del programa, por favor, mi hermana Carla. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos al espacio intelectual teístas. El día de hoy estaremos tratando un lindo tema llamado los métodos de interpretación y traducción. Y con nosotros están los dos hermanos que están hoy presentes. Les quiero decir que pueden ir dejando sus mensajitos, sus saludos. Le damos un saludo muy grande al hermano Franklin Colmenares, que nos ha estado acompañando en muchos espacios, muchos lives también como comentarista. Bienvenida a la hermana Martina también. Ella se ganó una beca el día del sábado. Tenemos los talleres de damas, un amor verdadero con la hermana Dilu, así que felicidades, hermana. Bienvenido, hermano Rojo, y a todos ustedes que están del otro lado. Los invito a que puedan participar. Hoy tendremos el sorteo de 2 becas para estudiar en RCN Academy y también el sorteo de un libro. Así que los animo a que puedan ser parte de ese sorteo. Lo único que tienen que hacer es ir al post de cada uno de ellos, comentar y al final
Live estará realizando el sorteo por ambos premios. Buenas bendiciones. Gracias, mi hermana Carla. Bueno, la dinámica consiste de hoy que traemos a nuestro invitado especial, nuestro hermano Ángel, y traemos al hermano Jairo de comentarista. Bueno, el hermano Jairo ya es de casa, ya ha participado múltiples de veces, y ya la mayoría lo conoce, ¿no? Pero si de pronto pues alguien no lo conocemos, ya lo vamos a presentar. Pues me gustaría presentar a nuestro invitado, que es el hermano Ángel Alberto Mota. Él es de República Dominicana, de Santo Domingo, Distrito Nacional, es cristiano evangélico, de la Iglesia Pentecostal, propietario de la distribuidora Berea, y bueno, realiza recomendaciones de libros, y bueno, se desenvuelve en el área de la consejería y la psicología, ¿ok? Bueno, al final del programa, pues él nos va a estar diciendo el material y todo lo que está haciendo, ¿no? Esa es una pequeña presentación para que de pronto alguien no lo conozca, ¿no? Y bueno, el hermano Jairo, ya que es bastante conocido, pero bueno, de igual manera lo voy a presentar, pues él es el director del canal Cápsulas de Teología en YouTube. Él es venezolano, sirve en España y actualmente sirve aquí en Estados Unidos. Y bueno, se desempeña en el área de la predicación y enseñanza, y en sus tiempos libres, pues él escribe. Ha escrito de 2 a 3 libros. Y bueno, y también pues lleva una vida normal, secular, que se dedica pues a la construcción y a la soldadura. Todo eso es correcto, ¿verdad, hermanos? Sí, sí, hermano, pero no eche más piropo porque me voy Sí, a por hacer favor, un ya. trabajo. Está bien, ya, está bien. Hay demasiado. Ya no milagros, ya no resurrecciones, ya. No, generalmente los hacemos así, mi hermano, una pequeña presentación con toda humildad, porque generalmente cuando vamos a escuchar a alguien queremos saber de dónde viene, si se congrega, si no, qué es lo que estudia, y bueno, todo Sí, para sí. tener un panorama, ¿no? Pero bueno, yo sé que ustedes son bastante humildes, pues, y todos estos títulos, pues, son para la gloria y para la honra de nuestro Amén. Dios. Amén. Ok, mis hermanos, bueno, antes de todos, estamos listos, preparados, hermano Jairo, con este reto, este tema, hermano Ángel, que es un tema muy, pero muy, muy interesante, ¿no? Si el hermano Ángel está listo, yo estoy listo. Ok, bueno, empezaría con Estamos algo... listos para arrancar este vuelo. Ok. Ok, bueno, que Dios nos ayude, porque es un tema muy profundo, y tratarlo en 1 hora, 10 minutos, es un tanto complicado, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a ver cómo nos va, ¿no? Ok, preguntaría lo primero, hermano Ángel, ¿con qué nos enfrentamos al momento de interpretar las escrituras? ¿Qué sería eso que primeramente nos enfrentamos, mi hermano? Adelante, brother. ¿Me escucha, brother? Hermano Ángel. Estamos por aquí. Hermano. Ok, bueno, te estaba preguntando, no sé, creo que el delay está afectando un poquito, pero te preguntaba, mi hermano, ¿qué es lo primero o con qué nos enfrentamos al momento de interpretar las escrituras? Adelante. Excelente. Bien. Antes que nada, buenas noches para todos. Es un honor y un privilegio estar en esta gran plataforma de intelectuales teístas, que por un breve tiempo ya tengo siguiéndolos y viendo el contenido que realmente se necesita para hoy en día, para que podamos entender la necesidad de la información, de la necesidad de las herramientas que nosotros tenemos. Hay una parte que me toca y es bien interesante, y es con relación a los métodos de traducción. Hoy en día siempre nos enfrentamos con cuál Biblia es mejor. ¿Qué Biblia es mejor? Que la tuya tiene más libros, que la mía tiene menos, que la mía es la perfecta. Y estos tipos de controversias dentro de las diferentes comunidades, hay una que me llama mucho la atención, y es la equivalencia formal. O sea, dentro de las Biblias hay lo que se llama su equivalencia, y es lo que va a dar a entender de qué está compuesta la traducción que nosotros tenemos. En este caso, vamos a conocer varias de ellas. La primera es equivalencia formal. La equivalencia formal lo que estudia es tratar
de lo más fidedigno posible según de donde esté avalado la Biblia o los manuscritos, palabra por palabra. Dame un momentico, por favor. Hermano Jairo, adelante. Ok, perfecto. No sé, hermano Jairo, si quieres añadir algo, mi hermano, con respecto mientras el hermano pues hace lo que tiene que hacer. Sí, según usted, hermano Jairo, ¿cuál es eso que con el, por decirlo así, con lo primero que nos enfrentamos, ¿no? Recalco la pregunta, ¿no? A la hora de interpretar las escrituras. Adelante, brother. Sí, hermano, esa es una buena pregunta. El hermano se había adelantado con la cuestión de la traducción bíblica, pero realmente nosotros nos enfrentamos a la hora de interpretar las escrituras con lo que muchos han llamado, no pocos eruditos bíblicos, no pocos maestros llaman la distancia, la brecha. Esa brecha es histórica, esa brecha es cultural, esa brecha es de idioma, que allí es donde entra la cuestión de las traducciones bíblicas. Esa brecha es de geografía, de historia, de cultura. Por eso tenemos Biblias y libros, y aunque no es el momento de recomendar libros, voy a aguantarme. Pero nos enfrentamos con una brecha en cuanto a la antigüedad. Ya voy con la modernidad. En cuanto a la antigüedad, nos enfrentamos con una brecha, con un panorama muy amplio, porque nosotros no somos la audiencia, ni los oyentes, ni los receptores de el siglo I en el caso del Nuevo Testamento y siglos anteriores para el Antiguo Testamento. Entonces tenemos esas limitaciones históricas, idiomáticas, culturales, de costumbres, todo ese tipo de acervo. Todo eso juega en contra nuestra, hablando en cuanto a la antigüedad, y por eso cuando vamos a interpretar un texto bíblico no podemos ir a la ligera, debemos ir con la actitud de humildad, y son muchos los libros que aconsejan eso, los libros de hermenéutica, libros de interpretación bíblica. Debemos ir con una actitud humilde. No estábamos allí, no se nos entregó a nosotros la carta, el libro bíblico, y todo eso tristemente suma a nuestro favor. Es esa brecha en cuanto a la antigüedad. Pero también tenemos un problema en cuanto a la modernidad, y yo he apuntado algunos acá, que aunque tuviéramos todo eso claro, idioma, historia, cultivo, cultura, tradición, geografía, costumbres, cosmovisión, manera de pensar, fuéramos unos expertos en el Oriente Medio y todo eso, ahora tenemos un problema para nuestro tiempo actual, nuestro tiempo moderno. Uno lo pudiera resumir en líneas generales. Bueno, nos enfrentamos a la teología liberal. A algún autor no le gusta el nombre liberal, pero ¿cuáles son esas cosas con las que nos enfrentamos hoy? Ya salimos del siglo I y ya salimos de los siglos del Antiguo Testamento. Hoy nos enfrentamos, y yo he enumerado acá, con varias cosas. Una de ellos es la que este autor, que es el libro que regalan en esta ocasión, José María Martínez, que es era tío de don Eliseo Vila, el presidente editorial CLIE, ¿no? Y varios autores llaman la nueva hermenéutica. Hoy nos enfrentamos con muchas cosas, pero entre ellas nos enfrentamos con la nueva hermenéutica. ¿Qué es la nueva hermenéutica, no? Wow. Y aquí es donde varios autores, no pocos, incluso seminarios bíblicos, evangélicos, gente de peso, grandes autores, estiman que deben tomarse, voy a leer de acá, deben tomarse seriamente en consideración los cambios de toda índole que se han producido en el periodo histórico que media entre el siglo I y el XX. Todo lo contrario, en vez de regresar al siglo I, para el caso del Nuevo Testamento y siglos anteriores, la nueva hermenéutica dice no, la historia evoluciona, las personas evolucionan, hay cambios, hay descubrimientos científicos, hay arqueología, hay algo que se llama por allí ciencias bíblicas y un montón de cosas. Cuidado, la nueva hermenéutica dice, no, ahora la clave está en el siglo XX o siglo XXI ya. Y si llegamos al siglo XXII, bueno, yo no llegaré ni ustedes, pero los que estén en el siglo XXII, esa es la clave a medida que va evolucionando. Y dice Martínez, podría significar una nueva forma de hablar, una reliquia muerta de un lenguaje del pasado. Hay que actualizar, y él cita aquí a otro autor. Pero también tenemos, y yo tengo una lista acá, obviamente luchamos hoy con la falta de preparación y formación bíblica, y eso en no buena parte se lo debemos a las redes sociales. Muchos en las redes sociales son hoy
opinólogos, expertos en todo y, ¿no? y realmente hacen lo que yo llamo teología de la ensalada. Hablan de todo y hablan de nada, ¿no? Nos enfrentamos también al momento de interpretar las escrituras con lo que algunos llaman la respuesta del lector. ¿Qué es la respuesta del lector? Y creo que de una manera irónica John MacArthur lo llama la teología con piel de gallina. La respuesta del lector es que ya no es el autor bíblico, el profeta, el apóstol, ya no es el Señor el que determina su significado, sino el lector. El lector del siglo XXI determina el significado del texto. Ya regresó el hermano Ángel allí y hay varias cuestiones más al respecto y solo termino con una que está haciendo mucho daño, que es el tristemente célebre, famoso asunto de las raíces hebreas. No sé cómo estará eso por República Dominicana. Y sacando de las raíces hebreas está la mística hebrea. Yo tengo un libro al respecto, no lo voy a recomendar porque no quiero que compren ese libro, además es caro, pero todo eso está permeando la buena hermenéutica, todo eso está permeando las buenas traducciones de las que estaba hablando el hermano, y nos enfrentamos con eso, nos enfrentamos con esas cuestiones del siglo I, y por eso tenemos hoy traducciones como la NBI del 2009, Biblia cultural, tenemos Biblia antropológica, en fin, tenemos una reciente también de España, y el hermano puede ahorita continuar al respecto, y nos enfrentamos con cuestiones modernas, incluso, no sé si han escuchado hablar de las teologías del genitivo, es decir, teología feminista, teología africana, teología de los pobres, teología de los marginados. Yo escucho por allí hermenéutica latinoamericana, eso me da miedo, hermenéutica africana, hermenéutica juvenil, y bueno, ¿y para dónde nos vamos allí? Y le vuelvo a dar la palabra al hermano Ángel, porque en buena parte, una buena traducción bíblica nos libra de eso, y allí dejo al hermano que ya entró para que continúe, hermano Ángel. Ok, hermano Ángel, adelante, mi hermano, para terminar esta pregunta, algo que agotar, ya que pues el hermano Jairo dio una explicación bastante profunda, y bueno, solamente cabe aclarar de que los dos hermanos que tenemos aquí, ellos pues han dedicado mucho tiempo para esto y dominan muy bien el tema y saben lo que están hablando. Bueno, adelante, mi hermano Ángel. Hermano, te pido disculpas, estoy en mi área laboral y cosa que se me salió de las manos hoy. Sabe que el militar no se gobierna. Pero nada, bueno. Muchos de nosotros, en una época, yo fui el primero, no sé si ustedes se acuerdan, de que hubo una, vamos a llamarle una orientación de algunas Biblias, entre paréntesis, satánicas, que obviaban textos, que eran diabólicas, que eran engendro del demonio, aquellas Biblias, porque decía que había una palabra. ¿Cómo cambió? Esta palabra no está en esta palabra no está en aquella. Yo me estaba volviendo loco en aquel entonces, hasta que por la misericordia de Dios me puse a indagar y a investigar. Y para los que están escuchando, no vote su Biblia, ya sea NBI, ya sea NTV, ya sea Reina Valera, todas las versiones de la Reina Valera, ya sea Jerusalén, Dios habla hoy. Cada una de estas traducciones se debe a una equivalencia. Y hay escuelas en aquel entonces, o familias, que en este caso es la familia Alejandría, y así sucesivamente vamos poniendo en el lugar lo que hoy en día tenemos como Biblia. En este caso, la Reina Valera viene representando la equivalencia formal, porque lo que realmente el autor busca, palabra por palabra, que se pegue ¿qué? Al idioma original de la cual fue extraída, ¿verdad? Tenemos también lo que es la equivalencia dinámica, tal cual como lo dice la palabra dinámica. El autor, ¿qué hace? Busca dinamizar el texto, pero también le interesa que se apegue a lo más posible originales posible. Para resumir, tenemos lo que es paráfrasis. ¿Qué busca la paráfrasis? A la paráfrasis en lo absoluto, en algunas orientaciones, pero lo que realmente busca la paráfrasis
es prácticamente reinterpretado, dice. Por eso que ustedes van a ver que, por ejemplo, si usted compara una versión NTV, NBI y Reina Valera, el lenguaje va cambiando. Y esto se trata por la equivalencia, por la... ¿Qué sucede acá? Hay dos partes que debemos de tener en cuenta. El texto recibido, como se conoce actualmente, texto mayoritario, o como una columna a número de testigos, ya que hay alrededor de 5.000 y tantos manuscritos que son con la cual se le debe a la Biblia que usted tiene hoy en día, mayormente para la Reina Valera, versus el texto crítico. ¿De dónde surge el texto crítico? El texto crítico viene de los códices vaticano y sinaítico. Hay una teoría, todo depende en cuál usted se apoya. Una de las teorías es que mientras más antiguo, más fidedigno es. Hay otra teoría también que no importa que sea muy temprano, también puede ser mucho más fidedigno que uno que sea más tardío. Pero hay algo que cabe destacar, y fue lo que me llamó la atención. Para el siglo IV, después de la era común, después de la era de Cristo, estos códices fueron hallados en un lugar, en un monasterio, donde aquellos manuscritos que tenían desperfectos, que tenían posibles orientaciones inclusive gnósticas, porque ya para ese entonces el gnosticismo, entre otras escuelas, vamos a llamarle doctrinas contrarias a lo que estaba establecido para la iglesia del primer siglo en adelante, ya estaba establecido esto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tomar en cuenta que cada papiro, cada rollo, cada códice representa una clave esencial que va a determinar el valor de la Biblia. En este caso, le voy a ahorrar el que usted piense cuál Biblia es mejor. La Biblia mejor es la que usted tiene en su mano ahora mismo. ¿Por qué? Porque contiene la esencia de la palabra de Dios. Ahora bien, hay lo que se llama variantes textuales. Y esas variantes es lo que nos va a determinar dependiendo a qué familia de manuscritos pertenezca la Biblia que usted tenga en sus manos. Por eso es que hice la diferencia entre lo que se atribuye al texto recibido y al texto crítico. Hay una pequeña diferencia. Biblia BTX versión 4 con su aparato crítico. El aparato crítico es lo que tiene abajo y es lo que le dice a usted de dónde proviene algunas palabras de difícil traducción para los copistas. ¿Qué hacían? Ponían abajo, al margen, al pie de página, este texto fue añadido o este texto fue posiblemente en tal año. Es lo que se conoce como aparato crítico. Hoy en día, por las actualizaciones y las investigaciones, nos debemos al aparato crítico número 28 de Nestle Aland. Dependiendo de la cosmovisión a lo que usted se apoya, a lo que usted cree, por ejemplo, cuando usted busca, vamos conmigo rápidamente, cuando usted busca en Mateo 28, todos conocemos este texto, cuando dice, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar con este ejemplo con relación a las variantes y a lo que son las equivalencias de la Biblia. En lo que responde al texto crítico para el siglo IV, este texto en los pies de página dice que ha sido añadido. Ahora bien, la intención de esto no es desmeritar, ¿qué cosa? La doctrina o la enseñanza. Lo que busca el aparato crítico o las variantes textual es establecer un límite entre los hagiógrafos de tratar de conocer la mentalidad lo más cercano posible. Y así usted puede determinar cuáles cosas fueron añadidas, en qué año y qué intención. Entonces,
Si usted se va a la narrativa de lo que conforman ya las cartas paulinas, Hechos, Romanos y entre otras, usted va a ver una pequeña aparente contradicción. Y es que en toda la narrativa de la carta paulina dice bautizando en nombre de Jesucristo, cosa que apoyaba a la cosmovisión de la era común, llámese desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta cuando llega el cuarto siglo, que representaba ¿qué cosa? Representaba parte de la cosmovisión de la iglesia romana, católica, apostólica de la época. Lo conocido, o lo que hoy se conoce como padres de la iglesia. Excelente, mi hermano. Bueno, sin comentario, brother. Cualquier comentario que yo haga estaría de más, porque la explicación que dio el hermano fue profunda. Pero me gustaría darle la oportunidad a la hermana Carla para que lea los comentarios, qué opina el público sobre este tema tan profundo que se está tocando. Y bueno, saludar también a los hermanitos. Por favor, hermana Carla, que el tiempo nos apremia. Bueno, un saludo muy grande para todos los hermanos, un saludo muy grande para el hermano Sergio Villanueva que estuvo con la cuenta de Ser Razonable, Salamanca, un saludo muy grande, nos está acompañando a nosotros, nos va a acompañar en el curso de Introducción a la Apologética Cristiana que inicia este viernes, así que los invitamos a que se puedan ir sumando. Este viernes iniciamos a las 9 de la noche, horas argentinas, así que bueno, bienvenidos. Saludos a todos los hermanos que se están sumando, también a la hermana Arilu Pereda que está con nosotros hoy acá. Y bueno, la hermana Dilo nos acompaña en el taller Un Amor Verdadero los días sábados, así que están súper invitadas hermanas todos los sábados. Tenemos muchos mensajitos, a ver, voy a leer un par, por ejemplo, el de el hermano Ulises Díaz. Dice, las nuevas teologías no son teologías ya que están basadas en el estudio del hombre como ser social y su relación con Dios. Entonces no podemos llamarla teología. La hermana Ani dice, en las diversas traducciones encontramos la riqueza del texto para los que no tenemos ni leemos griego. Bueno, y así hay muchísimos mensajes. Agradecemos, hermanos, que se estén sumando. Recuerden que al final de la vamos a tener un sorteo por las 2 becas y el libro, y tienen que ir al post y comentar para poder participar, ¿sí? Así que los animo, todavía están a tiempo de participar. Excelente, gracias, mi hermana Carla, gracias por eso. Y bueno, gracias a la audiencia que está comentando y dicen que por ahí se está poniendo bueno esto, definitivamente que sí. Y bueno, me gustaría hacer una pregunta muy relevante que consideramos que es muy importante cuando hablamos sobre esto, mi hermano, ya que muchas personas están en desacuerdo o no creen tan conveniente esto, pero me gustaría preguntarte concisamente, mi hermano Ángel, ¿por qué es tan importante o tan relevante conocer la historia de las Escrituras? Adelante, mi hermano. Bueno, es importantísimo conocer lo siguiente. Lo que hoy tenemos como Biblia son versiones de copias y así sucesivamente. Tenemos que obligar, como dije anteriormente, las mentalidades de los hagiógrafos originales que estuvieron al frente, en este caso, si se trata del Antiguo Testamento, conocido ya en su idioma griego, que viene del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, tenemos que trasladarnos ¿a dónde? Al año 300 en relación a la conquista de Alejandro Magno, que se conoció en Alejandría como una de las bibliotecas del mundo más grande que podemos tener hasta la fecha. Entonces, ¿qué sucede? Alejandro Magno quería tener una sola cultura, un solo idioma. Entonces, ¿por qué yo debo de conocer todo esto? Yo debo de ir y trasladarme allá y conocer lo que es civilización hasta llegar a mi tiempo. Es imposible, voy a repetirlo, es imposible determinar un texto en mi tiempo, galera, desconociendo el tiempo de la transculturalización. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en hebreo, algunas porciones en arameo, obviamente en griego y posteriormente en latín. Es necesario conocer la forma de cómo se conformó, los dichos de Jesús, las tradiciones orales en ambos testamentos. Entonces,
es peculiar preguntarse, ¿qué pasó si a la hora, por ejemplo, podemos ver el trabajo que hizo Lucas? ¿Lucas qué hizo? Lucas investigó, porque Lucas no fue un testigo ocular, compiló información de personas que estuvieron presentes y él empezó a investigar, y ahí es donde dice que él empieza a escribir para decir ciertamente es así. O sea, no nos toca a nosotros un largo papel de investigación gramatical, histórica, cultural. Hay una palabrita que a mí me encanta tocarla, y los que están escuchándome, yo sé que se van a gozar, y es la palabra de la semántica. La semántica estudia el significado de las palabras dependiendo qué cosa, su contexto. Dice Carla y hermanos que yo, por ejemplo, en el tiempo de Pablo, con la mentalidad mía ahora, que yo le diga al apóstol Pablo, Pablo, vamos a hacer un sancocho, y Pablo va a decir, ¿qué? ¿Qué tú me estás hablando? Porque no va a entender mi cosmovisión ni mi cultura. Es lo mismo que Jairo le diga a Timoteo, Timoteo, vamos a hacer un cafecito. O sea, es tangible. Nos debemos a una cultura, a un lenguaje, a una sociopolítica cultural, entre otras, antes de yo ir al texto con una idea preconcebida. Wow, mi hermano, excelente. Bueno, ahí medio se cortó la señal un poquito, pero sí te logró captar todo. Y bueno, como les digo, mi hermano, este tema está bastante interesante y muy complejo. Debo ser sincero que en determinadas ocasiones he tratado de meterme a esto de la hermenéutica, de la interpretación o los métodos, y wow, con el mismo pie salgo, porque es algo bien profundo, requiere mucho, pero bueno, no quiero añadir más, porque aquí el comentarista es el hermano Jairo. Hermano Jairo, yo sé que siempre hace buenos aportes, y bueno, ¿qué tienes que decir al respecto, mi hermano? Sí, muy breve, hermano, porque esto se estaba poniendo bueno, creo. Voy solo a añadir, no a contradecir, porque mi trabajo es ser comentarista en esta ocasión, pero muy bueno el panorama que dio el hermano. Yo solo añado para terminar de complementar, porque la pregunta es, ¿qué relevante es conocer la historia de la escritura? Tengo 4 y voy a tomar una nota de un libro de hermenéutica que creo que viene a llamar la atención. Pues obvio, al conocer la historia de las escrituras, conocemos la historia del cristianismo, en el primer lugar, y para ello Justo González es un experto en el tema. Debemos conocer cómo se formó lo que hoy se conoce como el canon bíblico. Conocemos la historia de la escritura, conocemos la historia del cristianismo, conocemos cómo se formó el canon bíblico, que ese sería otro tema, pero siempre lo atacan. Ustedes añadieron libros, ustedes quitaron, ustedes tal, ustedes no se sometieron a este concilio, a esto. Entonces sería un tema en cuestión. Lo otro, al conocer la historia de las escrituras, de su desarrollo, de cómo nos llegaron, de cómo se transmitieron, de las traducciones, de todo eso, podemos estudiar y aprender los diferentes métodos de interpretación que han acompañado a la historia de la iglesia durante todo su recorrido. Es verdad que han habido momentos, picos para todo, momentos donde la interpretación alegórica ha primado, momentos donde el literalismo ha primado, momentos donde ha habido una mezcla de varios. Lutero mismo, Lutero amaba la interpretación alegórica, luego la dejó y se fue por la literaria. Orígenes. Calvino es considerado, o sea, un gran traductor al respecto. Yo no quiero pasar por sobre lo que ha dicho el hermano, pero esto es emocionante el tema. Y además una cosa, no sé si el hermano Ángel estaría de acuerdo conmigo, conocer la historia del cristianismo, de la formación de la Biblia, de cómo nos llegó, unido a eso, nos hace conocer la historia de la interpretación bíblica, con lo cual nosotros hoy nos cuidamos de nuevas interpretaciones, que eso es muy típico de los falsos maestros, de los falsos profetas. Ellos abren los brazos y Dios me dijo, y uno se pregunta, hijo de papá y mamá, y en 2000 años de historia, ¿tú eres el único que ha descubierto eso? Cuando tú conoces la historia de la interpretación bíblica, tú sabes y tienes el potencial para decir, este me está echando cuento, esto no tiene ni idea de lo que está diciendo. Grandes hombres de Dios
citaron a hombres de Dios. Lutero, Calvino, Spurgeon, los grandes hombres de Dios, cuando han hecho interpretación bíblica, no han demeritado el trabajo de otros. Hoy escuchamos en las plataformas gente que se saca cosas debajo de la manga y tú dices, nadie en la historia de la iglesia, nadie de peso, nadie conocido, interpretó el texto como él lo interpretó. Por lo cual, eso te permite a ti entender, y ya voy terminando, que toda interpretación novedosa debe ser rechazada. Toda interpretación, y el hermano hablaba de los padres de la iglesia, los que siguen a la era apostólica, toda interpretación moderna, novedosa, debe ser rechazada porque eso nos lleva a la proliferación de la secta. Y eso lo vemos en el estudio de la formación del canon bíblico, de la historia de la escritura, cómo nos llegó. Termino, no es el momento de recomendar libros, pero me encantó la nota de Bernard Rand en interpretación bíblica protestante. Me encantó la nota de la atención, porque la última relevancia, hay más, la última relevancia tiene que ver con el provincialismo. Pensamos que la interpretación nuestra es la mejor, que la del otro es mala, está equivocada, que es un hijo del diablo, ¿no? Atención, dice el profesor Bernard Rand, atención, uno de los errores cardinales en la interpretación es el provincialismo. Es decir, la creencia de que el sistema en que uno ha sido formado es el único sistema, y yo añado el mejor. Otro error es asumir que ciertas interpretaciones tradicionales o familiares son las únicas interpretaciones adecuadas. Por eso, hermano Ángel, todo el mundo se asustó cuando entró la NBI, ¿no? Y nuestra Santa Reina Valera, que yo tengo las dos, el hermano Ángel también. Pero es que el provincialismo nos engaña, ¿no? Y dice aquí, ciertamente la hermenéutica debería purgarse del subjetivismo y el provincialismo. Y pocos estudiosos son más capaces de hacer esto que los estudiosos históricos de la interpretación. La hermenéutica no puede abandonar la historia de la interpretación. Eso es tremendo, seguro allí para toda la vida. Termino, me callo, hermano Ángel, porque usted es el invitado, el expositor. Gracias, mi hermano, hermano Jairo. Bueno, como ustedes pueden ver, hay un destello de conocimiento aquí que realmente, bueno, solamente me gustaría decir algo, ¿no? Si realmente todos tuviéramos un conocimiento básico de la interpretación, una buena hermenéutica, creo yo que los falsos maestros no saldrían al resalte, no tendrían tanto éxito. Bueno, pero allá nos metemos a otro tema, ¿no? Pero me gustaría ahorita a la hermana Carla que leyera los comentarios, ya que la gente está muy activa, están opinando bastante, están haciendo buenos comentarios, algunas preguntas y todo lo demás. Adelante, hermana Carla. Bueno, entonces pasamos a leer algunos comentarios. Hay uno que dice: hay muchos hermanos que corren cuando ven en la librería la NBI, entonces a muchos videos de YouTube que te convencen de que es satánico. Gracias, hermano Rojo, por el comentario. Después hay otro mensaje del hermano David Madrid que dice: estudiar varias versiones nos ayuda principalmente a entender mejor el texto y su mensaje original. Y hay un mensajito del hermano Franklin Colmenares que dice: cada que habla el hermano Jairo, saco una hoja para anotar todos los libros que recomienda. Gracias, hermano Franklin, por el comentario. Adelante, gracias mi hermana Carla, gracias por los comentarios. Bueno, la audiencia está bastante activa, están disfrutando esto y bueno, más de alguno pues después de este live va a volver a replantearse y decir que es muy importante conocerla o darle una buena interpretación, una buena hermenéutica a las escrituras, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta que es pero muy fundamental, y bueno, la audiencia, por favor, pongan mi atención, porque esta pregunta me parece a mí que podría ser un núcleo de lo que estamos tocando. ¿Qué papel juega el crecimiento espiritual? ¿Ok? ¿Qué papel juega el crecimiento espiritual cuando nosotros desconocemos, cuando no tenemos ni la más pálida idea de estos métodos de interpretación bíblica? Adelante, hermano Ángel, yo sé que aquí te vas a desplayar porque es una pregunta muy, muy puntual. Adelante, brother. Déjenme beber un poco de agua porque me la puso difícil. Sí, wow. Bueno, ¿qué papel juega? Mire, es menester conocer, quizás por razones de tiempo no vamos a tener el espacio, pero uno de los principales chascos que tenemos dentro de nuestras comunidades es uno que me gustó, que el hermano Jairo lo mencionó,
y es el subjetivismo cuando yo me apropio o conozco un método que a mí me... Hay varios métodos de interpretación. Está el método alegórico, está el método racionalista, está el método ultraliteralista, está el literalista, está el gramático histórico, está el dogmático, está el método mitológico. Pero voy a enfatizar en dos. Wow. Y voy a enfatizar en el alegórico. Por ejemplo, si yo tomo de manera ultraliteral la Biblia o alegórico, cuando dice Jesús, si tu ojo es objeción de caer, sácatelo. No, varón, ese no, eso es simbólico. Porque dice que tienes que sacarte un ojo. Pero ¿qué cosas hacemos? Vamos con una idea totalmente preconcebida a forzar el texto a que diga lo que yo quiero o lo que mi denominación defiende, aislado de la mentalidad del autor. Entonces, ¿qué los métodos más importantes? No es que los otros no tengan relevancia. Cada método tiene su relevancia. ¿Hasta qué cosa? Hasta que se halle, en este caso, un lenguaje figurado, hasta que se halle una figura de dicción, una metáfora, un símil, una sinécdoque. Hay muchas figuras literarias que hay en la Biblia. Por ejemplo, hemos tenido tantos problemas hoy en día, hermano Jairo, con que el Espíritu Santo es una paloma. Pero sin embargo, el texto dice que bajó. ¿Cómo? Tenemos otro texto contradictorio o problemático hoy en día, que son lenguas de fuego literal. No. Habla que son lenguas como de fuego. Ese diccionario que trae el hermano Jairo ahí es uno de los que yo más recomiendo. Diccionario aparente de contradicciones. Bien, voy a poner un ejemplo para que usted vea la importancia de manejar un método específico. Y en este caso, si tú te vas conmigo rápidamente a Hechos capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente, en la Reina Valera. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando tú te enfrentas al texto, tú tienes que empezar a hacerte preguntas. ¿Cuáles griegos? ¿Eran una sola comunidad? ¿Eran dos? ¿Eran una sola pero que hablaban diferentes idiomas? Entonces, cuando yo utilizo el método gramático histórico y cuando utilizo varias versiones de la Biblia, en este caso voy a utilizar una comparación entre una de equivalencia dinámica, que es la NTV, y tú la comparas, dice, los judíos que hablaban griego y los que no hablaban griego. Automáticamente te da a entender que era una sola comunidad con diferentes idiomas. Wow. Definitivamente que, bueno, adelante, hermano Jairo. Póngale esa cereza al pastel, por favor, porque esto está interesante. Hermano, sin presiones, no, es broma. La pregunta dice, ¿qué papel juega el crecimiento espiritual al desconocer los métodos y reglas de interpretación y traducción bíblica? Obviamente, solo añadir, porque es una respuesta amplia y creo que es la respuesta más práctica hasta ahora de las preguntas que nos han hecho. Bueno, sin duda alguna, si desconocemos los métodos y reglas de interpretación y traducción bíblica, no puede haber crecimiento espiritual. Eso está en primer lugar, ¿no? Yo quiero leer un pasaje, quiero leer, y no pocos lo consideran como el primer hermeneuta, como el primer hombre que hizo hermenéutica en la historia, y es Esdras. Algunos lo bautizan como el primer estudioso, el primer experto en hermenéutica.
y es un pasaje ya conocido, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y pasamos a Nehemías 7, que allí estaba, Nehemías 8, mejor dicho, allí estaba Esdras con ellos y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, cuando desconocemos los métodos y las reglas de interpretación, de traducción bíblica y todo eso, en primer lugar, no puede haber crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se estanca, ¿no? El crecimiento espiritual se va a un lado, no podemos ser como Cristo. Inmadurez. Tomar texto fuera de contexto no es poca cosa, es la palabra de Dios. Entonces, si no conocemos las reglas y los métodos de lo que está hablando el hermano Ángel, no podemos crecer en el Señor en primer lugar. Si no tomamos los métodos correctos, si no interpretamos correctamente, podemos estar escuchando, hermano Ángel, otra voz, cualquier voz. Y yo no voy a ser tan radical diciendo que no escucharíamos la voz de Dios. Tal vez la escuchemos, pero difuminada, la escuchemos con ruido, la escuchemos con interferencias, ¿no? Es que sin cobertura. Y esa es una locura, la voz del Señor es clara. Pero si realmente no nos centramos en un método de interpretación correcto, tenemos problemas. Y el hermano Ángel hablaba sobre el asunto de las traducciones, y él tiene traducciones, y todos los que estamos acá tenemos traducciones bíblicas. Ellas no buscan competir entre sí. Ellas buscan aclararnos, formarnos, hacer que crezcamos en Cristo, etcétera, etcétera. Entonces creo que, y termino con algo interesante, porque el hermano citaba, él habla de métodos, y obviamente sé que le encanta como a mí el método histórico gramatical, pero no son pocas las personas, y aprovecho el live para aclarar, que creen que quienes nos decantamos por el método histórico literal gramatical no vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Y he escuchado gente al respecto, y uno de los primeros métodos de la historia, junto con el alegórico, fue el cristológico. Los primeros cristianos veían a Cristo, yo diría que en exceso, en cualquier detalle del Antiguo Testamento. Entonces, de alguna manera, el método histórico gramatical que va dando forma con Erasmo, tal vez Calvino lo perfecciona y por allí vamos, siglo XVI, intenta organizar que podemos ver cristología, pero podemos tomar las cuestiones literales, no literalismo, etcétera, etcétera. Termino, para los que quieren echar fotos, termino con lo que nos enseña don Justo González en la Biblia, en la iglesia antigua. Una joya, no sé si ya lo tienes, hermano Ángel, él lo enseña, la Biblia en la iglesia antigua y el culto en la iglesia antigua, en cuanto al crecimiento espiritual. Es interesante que ellos no lo tenían todo claro. Ellos no tenían claro completamente la Trinidad o este tema, el otro, no, pero ellos se centraban en las Escrituras como el único medio que les llevaba a Cristo. Vuelvo a la pregunta, y con esto termino y le doy el pase al hermano Ángel. Si esa Escritura la interpretamos mal, pues podemos caer como los que cayeron en el siglo II, III y IV, las herejías. Algunos negaban la unicidad de Cristo, otros negaron que Cristo era Dios, otros negaron que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, etc. Y muchos de ellos intentaron hacer interpretación, pero la hicieron mal. Entonces, de una buena interpretación, de buena traducción bíblica, depende nuestro crecimiento espiritual, buen crecimiento, y depende que el nombre de Cristo sea honrado y sea glorificado, porque es que no vale cualquier interpretación, vale la que honra al Señor, y siempre se ha dicho que nos interesa tener el significado original de lo que Dios dijo originalmente a una audiencia original. Gracias, mi hermano Jairo. Bueno, hay muchas cosas con que me quedo con esta opinión, pero hay algo interesante que menciona, sí, porque de pronto siempre hay personas que son enemigas de este tipo de conocimiento, ¿no? Y dicen, ¿para qué yo voy a aprender eso de hermenéutica, de exégesis? No, o sea, eso no tiene ni base bíblica, ¿no? Y bueno, el hermano Jairo mencionó dos, ¿no? Que fue Nehemías capítulo 7 y Nehemías capítulo 8, 1 en adelante, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero bueno,
Hermana Carla, adelante, hermana Carla, por favor, ya que estamos ya prácticamente en la recta final y veo una audiencia que está bastante activa, está opinando y está con todo. Por favor, hermana Carla. Bueno, vamos a leer un par de comentarios y los voy a invitar para que participen porque ya estamos terminando. Bueno, un mensaje de la hermana Dani Padilla es: el crecimiento espiritual lo da Dios. Hay expertos en Biblia e inmaduros, niños espirituales. Y hay un comentario de la hermana Eva que dice: interpretar incorrectamente es tan peligroso como traducirla equivocadamente. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, a todos por sus comentarios. Los invito a que puedan participar del sorteo que va a estar realizándose en unos minutitos. Y si no participan ahora, ya está, pierden la posibilidad. Así que bueno, vayan al post del día de hoy, dejen su comentario y estarán participando para el sorteo de las 2 becas para estudiar en RTN Academy y el sorteo del libro. Así que bueno, gracias, hermanos. Gracias, mi hermana Carla. Bueno, nos vamos antes de las recomendaciones, que esto de las recomendaciones va a estar bastante bueno, porque es ahí donde los hermanos, pues a los que les interese, y bueno, creo que a la mayoría nos debe de interesar cómo poder interpretar las escrituras, pero me voy a esta última pregunta, mis hermanos. ¿Qué es lo mayor que está haciendo hoy la iglesia como para defender o buscarle un defecto a la Biblia? ¿Qué es lo que estamos haciendo, mi hermano? No sé si me iré a entender con la pregunta, hermano Ángel. Adelante, brother. Ok. Mira, voy a ser breve. Hay una cosa que se me olvidó en uno de los comentarios que nuestro querido hermano Jairo culminó con excelencia. Uno de los métodos que hoy en día la iglesia está enfrentando desde hace mucho tiempo es el método liberal, o llamada la teología liberal. ¿Qué busca esta teología? ¿O qué busca este método? Este método busca, lo primero es desmeritar la inspiración de la Biblia. Busca también el nacimiento, que si fue virginal, que si no fue virginal, que Jesús no se resucitó, que Jesús, en fin, busca totalmente las discrepancias o las posibles aparentes contradicciones que tiene la Biblia, cosa de que no es así, sino que hay que saber contextualizar la Biblia para poder entender lo que los hagiógrafos entendieron. Y oye, escucha esto. Y voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el verso 16, para que entiendan que es el clímax de todo. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, aquí viene lo importante, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para que hay justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué empiezo con esto mi comentario? Y hago un paralelismo con el método liberal. Toda denominación o toda doctrina, hay que ser claro en esto. Hay dogmas de la fe. Hay dogmas de la fe que a través de la misma Biblia podemos ver que creemos en esos dogmas que la misma Biblia establece. Ahora bien, se ha levantado una ola, como en mi idioma aquí en Dominicana, de que cuando no le conviene, aplicando buenos principios hermenéuticos, automáticamente, ¿sabe qué hacemos? No, la Biblia tiene error, la Biblia no sirve, la Biblia está llena de mitos. Pero también, ¿qué sucede? Cuando hay dogmas que son creados por el hombre, creados por nosotros, con nuestro subjetivismo, con nuestra forma de pensar totalmente psicorrígida, cuando no queremos desmontarnos, también atribuimos y decimos: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y tú le preguntas, ¿qué significa eso? Dando a aludir que este texto lo que está dando a entender que no se debe de estudiar con precisión la palabra de verdad, con métodos, con una buena teología, una buena hermenéutica, una buena exégesis, unos buenos libros,
y aquí culmino mi comentario. De ser así, el etíope, cuando estaba en el camino que vino Felipe, si hubiera sido así, que según data la historia, tenía el rollo de Isaías, él le pregunta, ¿entiende lo que le contesta? Y Jairo le contesta, porque Jairo que estaba ahí. Si no hay nadie que me lo explique, entonces ahí es donde entra el papel, vamos a llamarle de manera simpática, de un principio hermenéutico exegético. Empieza, ¿qué cosa? A explicarle, a interpretarle lo que él tenía en la mano, y es ahí donde él dice, ahora entiendo. Adelante, hermano Jairo. Excelente, mi hermano Ángel. Y bueno, Sí. solamente hay muchas cosas que rescatar, pero sí, me gustaría pues rescatar el último punto que dijo mi hermano cuando alguien dice yo no necesito que nadie me enseñe, ¿no? Que yo tengo la unción y bueno, ahí está la respuesta del hermano, pues el etíope, ¿no? Pero bueno, hermano Jairo, yo sé de que tienes algo ahí en mente, que estás con ansia de soltarlo, suéltalo, mi hermano, por favor. Sí, muy rapidito, porque la pregunta básicamente nos lleva a un análisis qué estamos haciendo o qué es lo mayor que hacemos hoy como iglesia para defender un dogma, buscarle defecto a la Biblia, ¿no? Y en palabras de un maestro bíblico, hoy los ataques a la Biblia y al cristianismo no solamente son de afuera, sino también de adentro. Entonces creo que tenemos que librarnos. Yo tengo algunas cositas aquí, de varias cosas. El hermano se adelantaba, compromiso denominacional, y es lo que yo particularmente llamo versiculitis. Yo veo versículos de todo lo que apoya mi denominación. Yo veo todo versículo, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces tenemos que, no es fácil, y en algún lado creo que es, aquí no tienen que tomar fotos porque ya lo conocen. Creo que es Gordon Fee, en Lectura Eficaz de la Biblia. Es posible que sea Gordon Fee el que hable de una hermenéutica ecléctica. Creo que es él el que lo habla por allí, ¿no? Entonces, librarnos del compromiso denominacional, porque tenemos mucho compromiso denominacional y eso no es bueno para la interpretación bíblica, ¿no? Eso va unido a la herencia teológica. Crecí aquí, este fue mi pastor, así a mí me enseñaron, y el calvinista se mata con el arminiano. Y luego, y hoy veo, hermano Ángel y hermanos de intelectuales teístas, por las redes sociales, seminarios pentecostales atacando a los reformados, seminarios reformados atacando a los pentecostales. Eso no está bien como iglesia. Otras cuestiones que han salido dentro de la propia iglesia es la famosa interpretación histórico-crítica o la neortodoxia. Ha salido de la propia iglesia y eso está haciendo daño. Y en palabras de este autor, él define la neortodoxa. En la neortodoxia, el pensador neortodoxo propone excavar en las palabras humanas y falibles de la Biblia para descubrir el testimonio original de la palabra de Dios. Y todo eso ha salido de la iglesia hasta siglo XIX, siglo XX para acá, sobre todo. Y termino con lo que ya mencionaba, porque me parece que viene bien acá. Eso ha salido de la iglesia. Veo cursos de hermenéutica feminista, hermenéutica tal, ¿no? Y este libro define las teologías del genitivo como teología emancipadora, feminista, de liberación, negra, sudafricana, indígena, de los pobres, de los marginados, de los maltratados. Y hay otro libro, ya no hay más tiempo, que llama eso la interseccionalidad. Eso lo ha arrojado la iglesia. Las capas de estrato social, ¿no? Por ejemplo, tristemente, mujeres violadas, entonces se da un mensaje que se ajuste a las mujeres violadas. Por supuesto que hay que tener corazón y compasión para ellas, pero por eso mismo, entonces el que tiene hambre roba, y se puede hablar de una teología a favor del que roba, ¿no? Y la teología queer que ha hecho, producir una Biblia, porque ellos se han sentido marginados, y los 8 versículos que hablan de la homosexualidad en la Biblia, ellos lo han quitado. Y todo eso ha salido, tristemente, de la misma iglesia. ¿Cómo se soluciona eso? El hermano ya daba la solución en cuanto al método de interpretación bíblica.
Excelente, mi hermano Jairo. Bueno, solamente me gustaría recalcar algo y yo creo que los hermanos van a estar de acuerdo conmigo. Muchas veces dentro de las congregaciones, pues sacamos textos sin una buena exégesis y empezamos a decir, pues, donde 2 o 3 estén congregados o que todo lo puedo en Cristo. Pero bueno, hasta ahí murió. Son cosas terciarias. Se podría decir, no es que estamos avalando por eso, pero bueno, el punto es, mi hermano, esta teología que hoy por hoy está, o sea, creciendo a pasos agigantados, que es la interpretación liberal, porque esta interpretación liberal, no me quiero meter bastante sobre esto, pero ellos están tocando ya cosas fundamentales. Para empezar, te empiezan a decir de que sí aceptan que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Ya desde ahí, pues ya levantemos las antenas que algo está pasando. Luego, segunda característica, podríamos decir cuando ya se van a las cuestiones fundamentales, como para poner un ejemplo, cuando ya tocan la unión hipostática, que es algo fundamental, te tocan la Trinidad. Y algo que me llama la atención es que cómo es posible que hermanos que una vez profesaron, que caminaron en lo clásico, como nos generalmente pues hemos venido por más de 2000 años trazando el mismo, en determinado momento cambia ese chip y empezamos a entrar y empezamos a pisar esta teología de la liberación, de progresista, y creo yo que realmente aquí radica algo, y es lo que acaba de mencionar el hermano Ángel, una mala hermenéutica, una exégesis pésima, y por eso llegamos pues a eso. Pero bueno, hermana Carla, adelante, hermana Carla. Último anuncio para preparar a los hermanos para que participen, para que se lleven el libro esta noche. Y bueno, los hermanos ya están prácticamente listos para anunciar el material, los libros y las recomendaciones. Adelante, hermana Carla. Bueno, hermanos, estamos llegando al momento final, entonces estamos por comenzar los sorteos. Recuerden que pueden participar yendo al post del día de hoy, y de las becas deben dejar sus comentarios y en unos ratitos estaremos haciendo el sorteo. Así que bueno, los invitamos a que se puedan sumar. Eso sería todo mi mensajito por el momento. Gracias, mi hermana Carla, gracias, definitivamente. Ok, hermano Ángel, hermano Jairo, yo sé que están ansiosos de presentar esto último, que es las recomendaciones, porque esto pasa generalmente cuando escuchamos un tema, no tenemos ni la más pálida idea por dónde debemos de empezar. Y es muy importante agarrar siempre recomendaciones porque ya ha pasado por el filtro de los maestros y ellos nos van a recomendar un buen material. Entonces, adelante, hermano Ángel. Por favor, enséñanos qué material es el mejor para poder empezar a introducirse en este vasto universo de la hermenéutica. Adelante, mi hermano. Ok. En esta parte, yo le voy a pedir un gran favor a mi hermano y mi compañero y amigo Jairo. Voy a mencionar algunos nombres que yo sé que él lo tiene ahí, producto de que estoy en el trabajo. Él quizás lo tenga, quizás no, lo tiene ahí, porque ya yo visité en el espíritu de la biblioteca del hermano Jaime. Pero antes que nada quiero cerrar con un pensamiento. Cuando tengo el privilegio como esto, siempre pongo palabras del maestro, y oiga lo siguiente: la tarea del intérprete es buscar el sentido del autor inspirado que intentó expresar y expresó en circunstancias determinadas según las condiciones de su tiempo y cultura. Dicho esto, por sentido entendemos la orientación, la dirección del significado de un texto. Valga la redundancia, es el significado de las palabras o frases, exégesis, o presentar la actualización del mismo para el tiempo presente, hermenéutica. El intérprete traduce el texto a la acción en busca de una conexión emocional, espiritual y actual entre el receptor y el texto, con la finalidad de validar, de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, quiero recomendar libro de hermenéutica José Manuel Martínez. Yo sé que mi hermano Jairo lo tiene por ahí.
un pilar. Toda persona que nos está mirando, Ok. si no tiene este libro, Lo tengo. compre este pilar. José Manuel Martínez. La mayoría de los que estudian la hermenéutica o han elaborado libros, obligatoriamente mencionan a ese que está ahí. El que vamos a regalar. Aclaro. Ese libro De es momento el espíritu no te quedó mal, hermano Ángel. un pilar. Hermano Jairo, yo quiero que usted busque, que usted y yo, en una como que lo vi, Diccionario de aparentes contradicciones de la Biblia, de Editorial Clear, que yo sé que usted lo tiene ahí. Aquí está el diccionario. De Ok, mi hermano, vayan anotando porque estas recomendaciones son de oro. Ahí está, ¿eh? Segundo libro. Ok. Ese libro que usted está viendo ahí, por favor, Editorial Clear, no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Este diccionario le va a dar un panorama completo del Nuevo Testamento y algunas partes del Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos, que la persona dice en error, aparentes contradicciones bíblicas, pero le da el porqué, los diferentes contextos, las diferentes críticas según sus géneros literarios, entre otros. Voy a enseñarle este que tengo a mano. A ver si puede verse por acá. Le trae La Biblia sin La Biblia sin mito de Eduardo Arendt. Eduardo Arendt. Este libro es un pilar con relación a los géneros literarios. El llamado 611, o sea, el contexto vital, la intención del autor, lo que reúne los evangelios sinópticos y otros. Dos más y aquí le paso al hermano Jairo. Dale. Obligatoriamente usted tener en su casa diccionarios en el contexto cultural antiguo y nuevo, comentario exegético explicativo antiguo y nuevo, editorial Mundo Hispano. El hermano Jairo enseñó el libro El culto de la iglesia por Justo L. González. Hermano mío, miren, si usted quiere conocer y saborear, aquí culmino, lo que dividió la iglesia del primer siglo, conocido como judeocristianos, qué hacían, qué no hacían, si guardaban el Shabbat, si no lo guardaban, dónde se reunían, las catacumbas, por qué se reunían, con qué se enfrentaban, por qué huían. Y obviamente no podemos dejar de mencionar historia de la iglesia del cristianismo por Justo L. González. Imposible dejar de tener ese material en su casa. Imposible. Imposible. Y traducciones recomendadas. Escuche y ponga atención aquí ahora sí. Biblia Jerusalén. Biblia Jerusalén. Biblia BTX versión 4. Biblia BTI, Biblia NTV, la nueva versión de las Américas. Esta Biblia, a la hora de usted enfrentarse al texto, usted las abre y empieza a comparar para usted poder tener una noción dónde sí y dónde no. Hermano Jairo, todo suyo el escenario. Adelante, hermano Jairo. Sé que tiene material pesado ahí, por favor, mi hermano. Sí, creo que el hermano recomendó 4 o 5. Yo espero no pasar de allí porque ya estamos sobre el tiempo. En primer lugar, una joya con editorial Teología para Vivir. La hermenéutica va casada a la historia. Esto es una joya y está traducido al español. Teología histórica, la era patrística y medieval. Cómo interpretaron los antiguos la escritura. La herejía, cómo se solucionó, líderes de la iglesia, cómo usaron la Biblia. Este libro, hermano, lo recomiendo, es fascinante, obviamente es extenso, pero usted va leyendo las partes que le interesan. Fascinante, teología histórica puro y dura, se lo recomiendo. Wow. Este libro es fascinante. ¿Okay? Excelente, hermano Jairo, gracias. Bueno, ¿Cuál es el otro que tiene? En segundo lugar,
quiero recomendar un libro que personalmente conozco al autor con precisión, de Jaime Fasold. Incluso voy a presumir que él me firmó mi copia, pero mi copia quedó en España, tuve que volverlo a adquirir. Este libro es una joya y el hermano, yo vi una entrevista que le hicieron y es impresionante la cantidad de fuentes que él tuvo que consultar. Uso ese libro para mis estudios, tiene buenos apéndices, lo publicó Tyndale, y es un libro bastante nuevo. El título tiene que ver en relación a cuando Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Que traza bien, con precisión, es la idea, la palabra de verdad. El libro fue en el 2017 o por allí. Es un libro muy nuevo, realmente lo recomiendo, ¿no? Tiene todo lo habido y por haber en hermenéutica. Toca un tema que no todos los libros de hermenéutica tocan, como es el tema de la inerrancia. No todos los libros de hermenéutica, algunos se van por la inspiración porque el autor no cree en la inerrancia, pero él va por la inspiración y va por la inerrancia. Me llamó mucho la atención, ¿ok? No puedo dejar de hablar de Clie. Este es un libro bastante académico, el hermano lo conoce allí. El libro del hermano Martínez es bastante académico, pero más asequible, ¿no? Este libro por Clie de Duval y Hay es buenísimo y tiene tareas o deberes al final de cada capítulo, como se dice en España, deberes. Es un libro bastante pesado, pero buenísimo. También toca el asunto de la inerrancia. Y voy terminando. Dije que voy terminando, no dijo que termine, dije que voy terminando, pero obviamente el hermano también los conoce, el hermano Ángel, estos comentarios del contexto cultural antiguo y Nuevo Testamento. Este libro es una joya por el profesor Craig Keener, ¿ok? No son libros que enseñan teología, sino contexto cultural. Esto es muy importante por lo que respondíamos al principio. Interpretar la Biblia con los conceptos, con el acervo del siglo XXI, no es correcto. Tenemos que viajar a esa brecha que está en contra nuestra, de historia, de tiempo, de geografía, de cultura, de costumbres, de idioma, etc. Este es un libro nuevo para mí, se llama Reflexiones en torno a la historia de la exégesis, publicado por el Seminario Bíblico voy a ponerlo allí para que el anillo no lo moleste, el anillo de luz, publicado por el Seminario Bíblico de Colombia, ¿ok? Historia de la exégesis. Realmente muy bueno. ¿Cuántos más puedo? ¿Tres más? Tres más y termino. Ok, mi hermano Jairo, nos está mostrando el hermano Jairo unos bloques que tardarían meses en poder leerlo, ¿no? Pero hay rico. Un apartado, hay un apartado dentro de la hermenéutica que yo me he dado cuenta que muy poca atención se le presta, y el hermano se adelantó con el libro de Clie, muy buena recomendación de dificultades de aparentes contradicciones bíblicas. Por cierto, presumo que el autor Santiago Escual fue mi profesor en España, es un libro maravilloso, y las dificultades bíblicas son parte de la hermenéutica. Y hermano Ángel, hay que ser sincero porque hay textos bíblicos difíciles. No podemos ponernos a pelear, a insultar a los demás, los hay. Y este libro, publicado por Mundo Hispano, yo lo recomiendo a nivel de hermenéutica para esos pasajes difíciles. Hay más, pero pasajes difíciles de la Biblia, entre los autores F.F. Bruce, que es muy difícil que algunos de nosotros no le conozcamos. Pasajes difíciles de la Biblia. Bueno, dos más. Sí, dos más, porque la Biblia arqueológica con contexto histórico y cultural, ya hay una reseña en el canal de YouTube, en Cápsulas de Teología. Pueden ir allí, entonces la dejo a un lado. Pero dos libros más, en este caso una Biblia, la Biblia arqueológica de la NBI, de Editorial Vida, casi no se consigue. Yo la conseguí usada, ya no está en el mercado. Wow. Se consigue usada, es a muy alto precio, pero necesitamos conocer la arqueología, cultura, historia. Esto para hermenéutica es buenísimo. Y termino. Ahora sí dije termino. Y termino con Jesús a través de los ojos del Medio Oriente,
una obra maestra por el profesor Kenneth Grupo Nelson. Banton. Muy bueno. Este libro lo publicó Grupo Nelson y él tiene un libro que se llama Las Parábolas de Lucas, publicado por Editorial Vida. Acá él, un hombre que vivió en Medio Oriente 30 o 40 años, pues nos explica las costumbres y va parábola por parábola, costumbre por costumbre. Esta es una joya, repito, debemos trasladarnos al siglo I o antes para interpretar la Biblia. Hay más herramientas, pero suficiente. Gracias, mi hermano Jairo. Bueno, eso fue demasiado, pero bueno, yo sé que de pronto pues no se grabaron todos los títulos, el live va a quedar grabado en Instagram y YouTube, y entonces para los que les interese pues adquirir este material, bueno, adquirir pues los libros, los nombres de los libros, pues tendrá que volver a revisar el live, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado pues a la recta final. Ahora nos vamos a un momento muy especial y es un agradecimiento a la audiencia por estar aquí. Y bueno, primeramente vamos a estar regalando 2 becas, el cual yo le voy a dar el privilegio a nuestro hermano Ángel que mencione los 2 ganadores, y por consiguiente vamos a estar regalando el libro que tiene el hermano Jairo ahí, ¿ok? Adelante, hermana Carla, no sé si ya estamos listos, por favor. Bueno, estamos listos, se escucha bien, ¿no? Ok. Bueno, vamos al momento del sorteo entonces. Adelante, hermana Carla. Bueno, les recuerdo que no es necesario que estén presentes, así que vamos a la cuenta regresiva, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1 y los ganadores son... Ok, mi hermano Ángel, por favor, tenga el privilegio y el honor de mencionar a estos 2 ganadores de la beca, por favor. Tenemos el ganador, dice que es Pedro Durán. Pedro Durán. Hermano Pedro Durán, comunícate con nosotros, mi hermano, porque te ha ganado una beca por parte de RTN Academy. Pedro Durán y Annie Skip. Ok, excelente, felicidades a los ganadores. Y bueno, ahora llegamos al momento donde vamos a estar regalando, hermano Jairo. ¿Será que mostramos el libro para que pues aumente nuestra ansia y nuestro deseo de ganar, ok? Bueno, adelante, hermano Jairo, por favor, léanos ese ganador. Y el ganador o la ganadora es... ¡Wow! Michael Lemuel. Michael Lemuel. Felicidades, hermano Michael. Ok, vamos a ver, hermano. Estuvo activo, estuvo comentando. Vamos a ver. Pero... estuvo ahí declarando también. Ahí está. Ahí está, felicidades, mi hermano Michael Lemuel. Comunícate con nosotros para poderte hacer llegar el libro, ¿ok? Bueno, mis estimados hermanos, hemos llegado a la recta final. Solamente pues, empiezo por el hermano Jairo. Hermano Jairo, ¿cómo le podemos seguir en las redes sociales para ver si a alguien le interesa su material, lo que usted está difundiendo? Por favor, hermano Jairo. Sí, bueno, me conocen, me pueden seguir. Acá está el logo y el nombre del canal, Cápsulas de Teología. Estamos en YouTube. En Facebook estoy con mi perfil personal, igual que en Instagram, y en Twitter también estamos como Cápsulas de Teología. Usted ve este logo por ahí o a mí tomando café, ya sabe que por ahí estoy. Tremendo. Excelente, mi hermano Jairo. Bueno, hermano Ángel, perdón, antes que el hermano pase, ¿puedo decir algo chiquitito? Adelante, mi hermano. Hay una pregunta fijada allí, no me gustaría dejarla fuera. ¿Qué libro recomienda para novatos en hermenéutica para empezar de cero? Okay. Hermano Ángel, usted puede decir uno de ellos también, pero claro, para novatos, totalmente. Clave de interpretación bíblica por Mundo Hispano. De la fuente. Guía de interpretación bíblica por Holman. Vean qué pequeñito, ¿no? Con esos 2 libros hay más textos fuera de contexto de Broman y Holman, pero estos 2, para quien hizo la pregunta, excelente. Así que, listo. Gracias, hermano Ángel. Gracias, mi hermano. Ok, adelante, hermano Ángel. ¿Cómo le podemos seguir en las redes sociales? Y cuéntanos un poquito de la librería que tiene y del material que está difundiendo, por favor. Excelente. Estamos también en Instagram, con distribuidora Berea en las redes sociales, y también estamos en lo que es distribuidora Berea está entrelazado con lo que es Instituto Teológico ITAP, así se llama así mismo, ITAP 7. Lo pueden buscar en todas las redes sociales
Tanto ITAP como Distribuidora Veré nos pueden encontrar en todas las redes sociales y estamos totalmente dispuestos a servirle a su orden y es un honor y privilegio. Gracias. Ok, mis hermanos, realmente les agradezco, aprendí demasiado el día de hoy. Por favor, audiencia, sigan a los hermanos porque ellos esta área la saben dominar muy bien y otras áreas que tal vez en un futuro mi hermano Ángel queda totalmente invitado, hermano Jairo, las puertas están abiertas para un programa. Claro que sí. Ok, y bueno, solamente voy a concluir con esto, palabras de Miguel Sugelén, dijo estas palabras. Uno de los deseos más grandes que yo tengo a la hora de pararme en un púlpito es no tanto que se manifieste el Espíritu Santo, así lo dijo él, aunque es bueno, no tanto los aplausos, no tanto aquel mensaje elocuente, no tanto aquello, sino que lo que yo deseo y anhelo, dijo Miguel Sugelén, es que cuando yo termine el mensaje, me digas a Dios, es exactamente lo que has dicho, lo que está escrito en las Escrituras. Amén. Y ese es un reto. Hablar lo que está escrito en la Escritura es un reto. Y bueno, aquí los hermanos pues nos han enseñado unas herramientas cómo poder llegar a obtener ese conocimiento. Bueno, mis queridos hermanos, realmente fue un privilegio grande haber compartido este live con ustedes y bueno, esto lo hacemos simple y sencillamente, primero para poder honrar el nombre de Cristo, para poder llevar en lo que Dios nos ha encomendado, llevar esta palabra de verdad y por último, pues para que ustedes, la audiencia, pues aprendan, se preparen, se eduquen y pues estén bastante preparados que cuando venga el error, cuando venga el progresismo, cuando venga cualquier otro tipo de teología errada, tú le digas, ¿sabes qué? Mira que yo te estoy preparado en hermenéutica y creo que ahí te estás desviando. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto. Y te aseguro, mi hermano, que con una buena hermenéutica no te van a hacer cambiar de opinión porque estás fundado en lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, un placer. Chao. Hasta una próxima edición. Bendiciones. Bye. Gracias. Chao.